Buenas noches, soy el doctor López Ridaura, director del Senapresi, y vengo hoy 5 de marzo a dar el informe técnico diario y también el avance en el programa de vacunación, como hemos estado dando pues, todos estos días. Ya estamos por cumplir ya más de casi 2 meses desde que iniciamos el proceso de vacunación, mes y medio, y creo que el avance ha sido considerable y ahorita lo voy a exponer. Voy a ponerme de pie para hacer el informe técnico y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas que tengan. Muchas gracias. Vamos. Bueno, pues muy bien, entonces empezamos con el informe técnico diario. También estas estadísticas y diapositivas ya son familiares para muchos de ustedes, tanto aquí con los compañeros periodistas como también en casa con todas las personas que nos están escuchando. Y en esta primera gráfica lo que mostramos es la tendencia de los casos incidentes y los casos estimados. Acuérdense que los casos estimados corresponden a el total de los casos confirmados más una proporción de los casos que no tienen muestra o que la muestra no pudo obtenerse resultados, y de acuerdo a la positividad de la semana en la que inician los síntomas es como se estima este número de casos adicionales a los confirmados. Y en esta curva, como podemos ver, esto fue el primer brote que tuvimos más o menos con un pico en la semana 28 y 29 del año pasado, y después claramente tuvimos este gran pico que sobrepasó el pico previo del año pasado, y llegando a un pico máximo más o menos en la semana 1 de este año, y a partir de esa semana ya llevamos varias semanas en descenso. Acuérdense que estamos en cada una de las semanas epidemiológicas que se abren en domingo, y lo que marcamos aquí es la diferencia entre la semana 7 y la semana 6, que aún tenemos hoy viernes todavía tenemos un porcentaje de 8% de reducción. En la línea oscura lo que vemos es el número de personas que se han recuperado, y en la estimación de recuperados lo que consideramos son aquellas personas que tienen más de 14 días de haber iniciado los síntomas, y como siempre lo hemos señalado, pues realmente es una gráfica en espejo de lo que se ve con los casos estimados. Y como pueden ver, en el número de arriba es el número total de los casos activos, y esto es decir que del total de los casos que se tienen estimados de toda la pandemia, el 2% actualmente son lo que se consideran activos, porque tienen el inicio de síntomas en los últimos 14 días, y en números absolutos lo que corresponde es a 51.094 personas. También recuerden, estos números llegamos por arriba de 100.000 en las semanas con mayor intensidad, en las últimas semanas del año y en las primeras de este año, y ahora estamos en un 2% con esta reducción importante que hemos tenido en las últimas semanas. Y hemos estado con esta comparación solamente para ir comparando el número de casos activos con el número de personas que desde que iniciamos con el programa de vacunación ya podemos decir que tienen un esquema completo, es decir, que recibieron las 2 dosis de la vacuna que les corresponde, y actualmente tenemos 603.134, como veremos en la segunda parte del informe, que está pues, muy por arriba del número de casos activos. Y también en la parte de abajo tenemos el número total de los casos estimados durante toda la pandemia son 2.314.287. Tenemos el total de personas recuperadas, 1.660.786, y también el número actualizado al día de hoy de las defunciones confirmadas, 189.578. La siguiente, por favor.
Estas gráficas, que es la evolución de la positividad, la presentamos solamente una vez a la semana, creo que son los viernes cuando lo presentamos, principalmente porque la variabilidad día con día o de lo que se va acumulando es muy poca. Pero es un dato muy importante. Lo que quiere decir la positividad, solamente para recordarles, es que del total de las personas que acudieron con síntomas de enfermedad respiratoria, con un cuadro sospechoso de COVID, que cumplían con los criterios, y a los que se les tomó muestra, que también recordar que a la gran mayoría se les está tomando muestras, tanto o de PCR o antigénicas, y aquellos que se les tomó una muestra, cuántos de ellos resultaron positivos para el virus SARS-CoV-2. Hemos llegado en los puntos más importantes de la pandemia por arriba del 50%, y esto ha empezado a descender, y tal vez en las últimas semanas, desde el inicio del año, hemos tenido ya un descenso constante, y actualmente la positividad es del 27%. Esto también, y recuerden, todas las gráficas que presentamos aquí son un promedio de lo que pasa a nivel del país, y por lo tanto esto puede variar por entidad y a veces también en las subregiones de los estados. Esos datos también los pueden ver, tenemos en la página de coronavirus o en el informe completo, también tenemos los datos a nivel estatal. Tenemos un total de todas las personas que han acudido a los centros de salud, al sistema de salud con cuadros respiratorios sospechosos, son un poco más de 5,5 millones que ha captado el sistema de vigilancia, de los cuales 2,119,305 han sido confirmados como casos confirmados con infección por el virus SARS-CoV-2, y un poco más de 3 millones se les hizo la prueba, pero a pesar de tener síntomas y de haberles hecho la prueba, pues fueron negativos, y es muy probable que pudieran tener cualquier otra etiología que pudiera explicar los síntomas. La siguiente, por favor. Y este también es una que presentamos de manera semanal, que es esa estimación que tenemos de la letalidad. Y también la letalidad, para recordarlo, en general tenemos dos grandes estadísticas que utilizamos el número de defunciones, y depende de cómo lo comparamos. Puede ser el número de defunciones confirmadas del total de la población, y eso es lo que se llama mortalidad, son las tasas de mortalidad, y las tasas de letalidad es el mismo numerador, son casos confirmados, defunciones confirmadas con infección de virus SARS-CoV-2, pero el denominador es el total de pacientes confirmados con la enfermedad, es decir, del total que tenemos que se enferman, qué porcentaje pueden complicarse y llegar a la defunción. Y la estimación que tenemos es 9%, y realmente desde que tuvimos en algunas semanas cerca del 20%, se ha mantenido prácticamente constante, aunque también es un indicador que también vemos tanto a nivel estatal como a nivel de las diferentes instituciones. La siguiente, por favor. Y esta es la gráfica también sobre el componente de hospitalización. La primera curva es la curva epidémica, la que les mostré es la curva epidémica de los casos, y son de los casos hospitalizados. En general es importante ver los dos componentes, ver las dos curvas. En general, y esto ha pasado tanto a nivel nacional como en prácticamente todos los estados, tenemos esta secuencia teórica que al final se convierte en una realidad, que es en general las curvas de los casos son un par de semanas previas, o sea, los picos de los casos son un par de semanas previas de lo que se ven en los picos en la hospitalización. Y aquí lo que estamos viendo también es el pico que hubo de hospitalización también al inicio del año, y también el descenso. Y también es importante comparar un poco lo que pasó en este repunte, segundo repunte contra el primer brote que tuvimos al inicio, y estamos llegando ya más o menos a los niveles de lo que tuvimos en el momento más bajo, ¿no? Todavía estamos un poco por arriba, y un poco la idea es que con todas las acciones de contención podamos ir todavía tratando de descender más, pero eso va a depender también de la
transmisión comunitaria que tenga el virus en las próximas semanas. Esta gráfica tiene tres, la primera tiene tres líneas. La primera es la curva, aunque no se ve con claridad, pero sigue más o menos el mismo patrón de un pico en estas fechas y otro pico allá, de las camas que requieren, o de los pacientes que requieren ventilación mecánica, y en cambio la curva roja es el total de los casos que están hospitalizados, pero en camas generales, y la superior es la suma de ambas curvas. La ocupación nacional que tenemos ahora, a nivel nacional, también con algo de variabilidad que veremos en la siguiente diapositiva, es del 29% del total de camas que están ocupadas. La siguiente, por favor. Y aquí vemos eso, el reflejo de la posible heterogeneidad de las diferentes entidades federativas en cuanto a su ocupación hospitalaria. Y como hemos ido viendo en las últimas semanas, después de haber pasado con varias entidades que estaban por arriba de 70% en un nivel que se ha definido como un nivel de alarma de saturación. Si en una entidad federativa estamos superando el 70%, es muy importante activar y seguir convirtiendo, expandiendo unidades, y eso fue mucho lo que se hizo en Ciudad de México, en muchas otras entidades, especialmente en zonas urbanas, donde tuvimos durante finales de diciembre y en enero tuvimos niveles por arriba del 70%. Actualmente no hay ninguna entidad que tenga más del 70% de sus camas de hospitalización general ocupadas. Tenemos una entidad que es la Ciudad de México, que se ha mantenido así en la semana, entre 50 y 69%, tiene 52%, y el resto de las entidades, las 31 entidades, tienen menos del 50%, y el promedio es 28% de la hospitalización para ese tipo de camas. Tenemos un total de 32.110 camas, de las cuales actualmente están 9.100 ocupadas, que corresponde a ese 28%. La siguiente, por favor. Y esto es el mismo esquema, pero para las camas, o para las camas que tienen la capacidad de atender a pacientes que requieren ventilación mecánica. Son los pacientes críticos, son los pacientes más graves. E igualmente no tenemos ahora ninguna entidad que supere el 70% de sus camas que están listas para atender, que están disponibles, que están listas para atender a los pacientes que requieren atención de paciente crítico. No hay ninguna entidad que tenga más del 70%, tenemos una entidad con 58%, que también es la Ciudad de México, que está entre 50 y 69%, y 31 entidades que están por abajo del 50%. El total de camas que tenemos para pacientes que requieren atención crítica es casi 11.500, de las cuales tenemos actualmente ocupada 3.603, que corresponde a este 31% que no ha cambiado en los últimos días. La siguiente. Muy bien, pasamos al siguiente esquema, que es el avance que tenemos en vacunación, y como también ya seguramente están familiarizados, esta es la gráfica inicial, que es cuántas dosis se han colocado en cada día. Desde el inicio, desde el 24 de diciembre hasta el día de hoy, que tenemos reportadas el día de hoy, recuerden, hasta el corte de las 5 de la tarde, todavía hay muchos puestos de vacunación activos que van cerrando a las 6, 7, 8, entonces por eso el cierre final, o el cierre que tenemos del día, normalmente es superior a lo que presentamos aquí durante la conferencia vespertina. Pero el día de hoy se han aplicado cerca de 25,000 dosis, y como pueden ver en las secuencias, esto obedece a los arribos de vacunas. Tenemos varias vacunas o tipos de vacuna que ya les platicaré después de que han llegado al país, y por eso pues tenemos estos picos que cuando llega un lote de vacunas importante, se activan las brigadas de vacunación, se inicia rápidamente y después pues va descendiendo hasta que se vuelven a surtir. La siguiente, por favor. En la siguiente lo que vemos es las dosis acumuladas, cuántas dosis se han aplicado en el país. Y en el país, de manera acumulada, se han aplicado 2.731.900 dosis.
Este es también, pues la curva es acumulada, esta curva va a ir aumentando, al ser una curva de eventos acumulados, pues nunca va a descender, y la idea es que cuando esta curva empieza a tomar una tendencia horizontal, pues quiere decir que está avanzando poco, y cuando vuelve a subir quiere decir que llega otro lote y avanza rápidamente, y así podemos ver, igual que en la curva previa, pues podemos ver momentos donde se estabiliza porque no hay vacunas, llegan vacunas, se incrementa, y de esa forma vamos a ir viendo las curvas conforme pasen los siguientes embarques. Del total de las dosis, solamente el 0.07%, 1990 de todas las opciones que se han reportado por diferentes accidentes que se tienen a veces durante el sitio como dosis perdidas, y es un porcentaje totalmente dentro de los rangos o dentro de lo esperado. La siguiente, por favor. Esta gráfica lo que presenta es ahorita los 3 grupos que se han vacunado, los 3 grupos de prioridad. Primero, el personal de salud. Tenemos ya actualmente 791,406 personas, colegas del personal de salud de primera línea que se ha vacunado, que ha recibido su primera dosis, de los cuales 585,705, que es el 74%, ya recibieron su segunda dosis, y todavía queda un remanente de personas que se han ido expandiendo en esta primera aplicación, que cuando les toque su momento se tienen programadas sus segundas dosis. En el caso del personal educativo de Campeche, también aquí se vacunaron en su momento, en las primeras dosis, 17,463, y prácticamente con lo que llegó de Pfizer la semana pasada se logró completar pues casi en el 99% las segundas dosis del personal educativo que había recibido su primera dosis en Campeche. Digamos que esto está ya completo, se logró la meta de poder vacunar a todos el personal educativo del estado de Campeche. Y por último, este es el grupo prioritario, el que se ha marcado como el de mayor prioridad para el objetivo principal que se tiene en la estrategia, que es la reducción de la mortalidad. Este grupo, el vacunar a personas adultos mayores, es lo que se ha estimado que conforme más rápido avancemos en este grupo es el que va a tener un mayor impacto en reducción de la mortalidad, y por eso la prioridad que ha tenido. Hasta el día de hoy se han vacunado en sus primeras dosis 1,319,897 personas adultas mayores, y dado que empezamos prácticamente a principios de febrero, ninguno de estos tienen o todavía cumplen la necesidad de tener su segunda dosis, ¿no? Seguramente en los próximos embarques ya empezaremos a ver números de segundas dosis en personas adultos mayores que, de acuerdo al esquema, de acuerdo al tipo de vacuna, en general lo que se ha procurado es poder expandir lo más que se pueda de acuerdo a los lineamientos y de acuerdo a la autorización sanitaria de cada una de las vacunas, pero sí aprovechar el mayor intervalo posible o el mayor tiempo entre la primera y la segunda dosis para poder ir expandiendo con mayor rapidez las primeras dosis, pero siempre considerando que las segundas dosis están aseguradas para toda la población que recibió su primera dosis. La siguiente, por favor. También esta es la forma que estamos presentando los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. Como también lo ha comentado y lo comentó también ayer el doctor José Luis Salomía, pues este es un sistema de vigilancia, el sistema de vigilancia de los ESAVIS, es un sistema de vigilancia que se tenía y se tiene ya contemplado para todo el proceso de vacunación e inmunización. Sin embargo, para ahora con la vacunación de COVID se ha reforzado porque en general en las vacunas para uso de emergencia pues hay menos conocimiento que el de las vacunas que se tienen del programa tradicional o el programa universal de vacunación, y se ha tenido un mayor registro, una mayor vigilancia cercana, pero aún así, y con este sistema reforzado de vigilancia o de farmacovigilancia que está buscando estos eventos adversos que se presentan asociados a la vacunación, actualmente se tienen registrados en este sistema 10,640 eventos.
Y eso quiere decir que del total de las dosis aplicadas, el 0.4% tenemos de una tasa o de una prevalencia de ESAVIS, de estos eventos. Y cuando hablamos de supuestamente adversos, y ayer lo explicaba el doctor Alomía, pues en general se tiene todo un esquema de evaluación si podemos quitarle el elemento de supuestamente atribuible, precisamente para decir si está o no causalmente asociado a la inmunización. Y obviamente ese proceso de confirmación, verificación, grupos de expertos, tanto locales en los estados como un grupo nacional que se tiene para la evaluación de casos, se concentran en los casos graves. La gran mayoría son casos leves, y esos no requieren mucho más evaluación si está o no asociado. Los casos graves son los que se van a ir dictaminando su asociación y si realmente se califican como que en efecto están atribuidos a la vacunación. Cuando lo vemos por vacuna, tenemos pues, la gran mayoría asociados con Pfizer-BioNTech, principalmente porque es la mayor vacuna que se ha aplicado. Iremos viendo, tal vez va a ser importante y lo anotaremos para ir marcando ya, cuando tenemos más números, ya podemos ir marcando el porcentaje de ESAVIS, ahora sí, por vacuna. Cuando tenemos tan pocas vacunas de algunas de ellas, es muy complicado sacar estos porcentajes con números tan bajos. Entonces tenemos 330 con AstraZeneca, con Sinovac no hemos encontrado ninguna. Recuerden que Sinovac inició exclusivamente en el municipio de Ecatepec, con las primeras 200,000 que llegaron, y con Sputnik, que también se está poniendo en la Ciudad de México, se han reportado 22 casos, y aquí tenemos algunas de las estadísticas de estos casos graves de acuerdo a las diferentes características individuales y en los estados donde se ha presentado. La siguiente, por favor. Estos son el total de dosis recibidas. Llevamos 4.691.775 dosis de las diferentes o de 4 opciones de vacuna que hemos recibido, que han llegado a nuestro país. La gran mayoría, 2.621.775, son de Pfizer-BioNTech, con quien tenemos un contrato y que ya tenemos una programación acordada y definida para todas las semanas de marzo, abril y mayo, aunque el contrato también contempla recibir vacunas por Pfizer-BioNTech aún después de mayo, pero digamos es con las que mayor certeza tenemos sobre las fechas de llegada. AstraZeneca, lo que hemos recibido, esto fue AstraZeneca, como también se ha comentado, es una vacuna que va a llegar de diferentes formas. Tenemos un componente muy importante que aún está en evaluación, en la terminación del embotellamiento final, que es lo que recibimos también, que no están contabilizados en estos 870,000, pero también recibimos un lote importante, o ya 2 lotes importantes del granel de AstraZeneca, que se produce en Argentina y que se está embotellando en México, pero esto sigue todavía en un proceso de evaluación para su liberación, y se espera posiblemente que en abril se empiecen a liberar. Las que llegaron son las que tenemos un contrato también con el Serum Institute de la India, y de esto fue que recibimos estas 870,000 y se distribuyeron en las 32 entidades federativas. Recibimos también ya 1 millón de Sinovac, y aquí importante explicar, recibimos las primeras 200,000 como unas dosis que estaban ya listas para su aplicación, y fue lo que se dedicó en Ecatepec, y prácticamente se está terminando con la aplicación de dosis de Sinovac en el municipio de Ecatepec del Estado de México. Esos fueron 200,000 que se recibieron. Las otras 800,000 se recibieron desde el sábado pasado. Sin embargo, no se recibió el número total de las pruebas analíticas que se requieren para liberarlos. Estas son pruebas que se hacen por parte de la compañía productora. Son una serie de pruebas que también COFEPRIS evalúa, y para poder liberar todos los lotes que llegan, en general son pruebas que se hacen de cada uno de los lotes, y en general las compañías mandan las vacunas con todo el esquema
o documentos completos. En esta ocasión todavía no se terminaban, se aprovechó para traerlas a México, pero todavía no se podían. La misma empresa Sinovac pidió, bueno, exigió, porque todavía no tenía todos los elementos, y entonces por eso estaban y están todavía en Birmex, que es donde se guardaron en espera. Se tenía la promesa de recibirlo el día de mañana, pero la buena noticia es que el día de hoy se recibió y estamos listos para su distribución durante el fin de semana, porque una vez que se recibió, se acreditó y COFEPRIS evaluó las pruebas que faltaban, entonces ahora sí podemos utilizarlo y ya estamos en toda la estrategia de distribución. Se van a ir a las 32 entidades federativas, especialmente en comunidades Sinovac, como también AstraZeneca. Son vacunas que permiten movimiento por la red de frío tradicional y por eso también podemos llegar a lugares más lejanos. Y finalmente de Sputnik recibimos 200,000, esos son, recuerden que en Sputnik es el único caso de las vacunas que su primer componente y segundo componente, o su primera dosis y su segunda dosis, no son intercambiables. Entonces, recibimos 200,000 del primer componente, la primera dosis. Estamos por recibir, creo que pronto, en la próxima semana, las otras 200,000 que se tendrán que quedar ahora sí reserva, no se pueden utilizar como primeras dosis y son las segundas dosis de estos 200,000. Pero ya esas recibieron, son las que se aplicaron también en 3 delegaciones de la Ciudad de México y también están por terminar la aplicación con Sputnik en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Importante, digo, esto lo hemos insistido y creo que esto es un llamado también a la población. Sé que hay mucho deseo y hemos tenido una gran convocatoria, una gran asistencia a los puestos de vacunación y esto es una cosa muy positiva. Esto es muy positivo porque nos logra también hacer muy eficientes en aplicar las vacunas. Pero también esta misma ambición por vacunarse, está la idea de aprovechar casi en cualquier lugar que esté la vacunación, querer acudir para recibir la vacuna. Y aquí el llamado de esperar el turno es muy importante. Esperar el turno tanto en los niveles de riesgo, ¿no? Si somos personas que todavía no somos adultos mayores, va a llegar nuestro turno, tenemos los contratos, tenemos la seguridad de que va a haber vacunas para todas las personas, para todos los mexicanos y mexicanas, especialmente de 16 años en adelante. Ya veremos después para la población infantil, pero están aseguradas, pero todavía no son los turnos. Hay un turno programado por edad como el eje primario para impactar en mortalidad y tenemos que esperar este turno, pero también esperar el turno de manera geográfica. Estamos ahora en la planeación de la distribución, toma muchas variables, pero entre ellos toma el impacto en mortalidad, pero también la posibilidad de que con las vacunas que se pueden distribuir a cada estado podamos cubrir municipios completos. Es muy difícil llegar con una fracción de municipios a un municipio muy poblado. Ahora con estos embarques tanto de Pfizer como con estas ya entregas prometidas en semanas subsecuentes con Pfizer, pues hemos podido cada vez más acercarnos hacia las capitales en las entidades federativas y esto también es muy buena noticia y creemos que en los próximos embarques se va a ir cubriendo cada vez ciudades más importantes porque tenemos suficientes dosis para cubrirlo. Pero si todavía no llega a mi municipio, si todavía no llega a mi ciudad, pues saber que va a llegar y va a llegar pronto, va a llegar. Este mes estaremos recibiendo de manera constante y también en abril también hay una enorme probabilidad de que empiecen a llegar también a montos muy importantes de vacuna. Entonces, sé que todo el mundo quiere vacunarse, una parte muy importante de la población quiere vacunarse cuanto antes, pero también es importante esperar el turno que te toque tanto en edad como en ubicación geográfica porque va a llegar. Tenemos que seguir manteniendo todas las estrategias que tenemos de prevención, estrategias de control, sana distancia,
porque eso también lo tenemos que hacer aún estando vacunados. Tenemos muchas herramientas para la prevención, no es la única herramienta la vacuna. Hay que esperar el turno, porque solo así lo podemos lograr entre todos con un orden que nos permita avanzar de manera ordenada y rápidamente. La siguiente. Y también recordar que en el sitio de vacunación también aquí ha habido algo, pues controversia. Tomen en cuenta que tenemos pues varias brigadas funcionando en las 32 entidades federativas, en diferentes municipios, en localidades urbanas, localidades rurales, y a veces si hay un evento puntual que sucede, pues suena mucho, pero en general la gran mayoría de los sitios están funcionando muy bien. Pero bueno, nos gustaría que todos funcionaran en orden y que no hubiera ningún evento de estos. Entonces, por eso recordarles que no es necesario, no es necesario, lo único, sí es importante estar identificado como en cualquier lugar, sí tenemos, y lo ideal es la identificación, como también comentó ayer el doctor Alomía, puedes identificar con la credencial del lector, donde también está la dirección, el municipio de residencia. Si tiene alguna otra forma de demostrar el domicilio, también facilita. Si no hay ninguna forma, pues vayan al puesto, y en el puesto se resuelven los problemas. En la gran mayoría de los puestos de vacunación, si no es que en todos, hay un buen grupo de personas que están para ayudar. Si no se puede ese día, se puede programar. Y eso es importante que la gente lo considere, ¿no? No es necesario, llevar copias de nada, pero sí hay que llevar una identificación. Y si en el extremo caso que no exista ninguna identificación, pues se verá localmente la forma de resolverlo. Entonces, pues con esto terminamos y pasamos entonces a preguntas con mucho gusto. Gracias. Adelante. Buenas noches. Juan Hernández, del periódico Basta, de Grupo Cantón. Bueno, ahora sí me voy a despachar con algunas preguntas. Ahora sí, les voy a seguir el ejemplo. Bueno, la primera es, hoy en la mañana le preguntaron al presidente López Obrador sobre el estado de salud del doctor Hugo López-Gatell, pero aquí, bueno, estamos viendo que se manejan a veces versiones encontradas, que si está hospitalizado, que si no. Entonces, bueno, conocerlo de viva voz, ¿cuál es el estado ahorita del estado de salud del doctor Hugo López-Gatell? ¿Cómo sigue? ¿Cuándo? Bueno, ya por fin podremos verlo, porque creo que todavía va a tardar una semana más, ¿no? Es por lo que estamos escuchando, pero queríamos confirmarlo. Y bueno, antes de nada, de darle la bienvenida otra vez aquí a las conferencias. Gracias. Primera. Muchas gracias y muchas gracias por el interés. Sí, el doctor López-Gatell está evolucionando muy bien en su recuperación. Yo hablo todos los días con él, no para molestarlo, trato de no molestarlo en cuestiones de trabajo y casi se lo tenemos prohibido. Pero bueno, hablo para ver cómo va y va muy bien. Se siente con ánimo, ha ido evolucionando muy bien, está en su casa desde el lunes y ha estado pues cada vez con menos síntomas. Al final tenía algunos síntomas todavía residuales, pero ya prácticamente está prácticamente considerado como asintomático, y solamente terminando un poco pues la recuperación que requiere, ¿no? Sí tuvo un cuadro COVID moderado, y pues los pacientes que tienen COVID moderado pues requieren más tiempo de recuperación. Entonces pues está muy bien y siguiendo pues las indicaciones del reposo y que se mantenga en casa. ¿Cuáles serían estos síntomas residuales? Y sobre todo también confirmarnos de que no volvió a ser hospitalizado porque se volvió a manejar esa versión. Totalmente lo confirmo, no está hospitalizado y no se ha vuelto a hospitalizar desde que llegó el lunes a casa, se ha mantenido en casa. Y no, pues realmente son los mismos síntomas residuales. Tampoco conozco la evolución, no tengo yo el contacto directo con su grupo médico. Él se siente con ánimo y si en algún momento pues son esta sensación un poco de fatiga, cuando uno pasa durante un tiempo una enfermedad, pues es un poco la fatiga, lo que a veces termina o más tiempo o tarda más tiempo, pero prácticamente está asintomático. Okay. Segunda pregunta.
referente a los municipios que van a recibir estas nuevas vacunas, bueno, nos podría adelantar cuáles podrían ser, si estamos hablando en un principio que se manejó que iban a ser los de la periferia, estábamos hablando de Nezahualcóyotl, estábamos hablando, porque ya incluso están informando que ya están preparando ellos para la vacunación, ¿no? Entonces, si nos podría confirmar si está contemplado Neza, si está contemplado Iztapalapa, o también se había manejado incluso hasta Benito Juárez, precisamente por el alto, porque es una de las alcaldías que tienen más alto, ¿cómo llamarle? Población adulta mayor. Entonces, si nos pueden adelantar ya cuáles van a ser las primeras alcaldías que van a recibir estas nuevas vacunas. Gracias, Sigrid. Entiendo la necesidad y la inquietud de todas las personas de saber cuándo, si ya se seleccionaron o no. Es importante, uno, considerar que la selección de los municipios es un proceso iterativo. O sea, hay una propuesta con base en una serie de indicadores. En general, se está siguiendo una regla general de tener una distribución equitativa en todas las entidades federativas. Y una vez que se define cuántas dosis de cada una de las vacunas puede llegar a la entidad federativa, se va identificando estos municipios que se puedan cubrir al 100%. Y tiene que haber una conciliación entre lo componente técnico, ¿no? De decir, si se puede, está la red de fría bien, tenemos los equipos de salud bien completos, tenemos las brigadas completas, tenemos gente que permita operativamente atender las brigadas, y este componente, o sea, lo técnico y lo operativo para la convocatoria. Entonces, y esto se hace también en conjunto con las autoridades estatales, ¿no? En general se está participando en prácticamente todas las entidades muy bien y muy cercana, y desde aquí nuestro gran agradecimiento a las entidades federativas que cada vez tenemos trabajo conjunto, corresponsabilidad clara de atender y de participar activamente. Y claramente las entidades federativas, tanto el componente técnico, que son estos comités estatales de vacunación, como también en muchos de los componentes operativos, pues también tienen un rol importante en la decisión. Y por eso les hemos dejado a estas relaciones locales que definan, y cuando ellos consideren que se tiene que hacer la convocatoria, hacen la convocatoria. Lo que sería un error es que de nuestra parte, digamos, un municipio que al final en esta decisión local se pueda hacer un cambio o que existe. Entonces, ellos, cuando se defina, las autoridades locales, junto con nuestro enlace federal, tanto en el componente técnico como en el componente operativo, hacen la convocatoria, hacen el anuncio. Entonces, no podemos y no debemos dar un adelanto en estas vespertinas. La convocatoria es local y eso va a corresponder a las autoridades locales. Y finalmente una tercera, que es una inquietud que se estaba manejando aquí en redes sociales, referente a aquellas personas que se brincaron, se brincaron la fila. A final de cuentas, ellos recibieron su vacuna. La pregunta es si ya recibieron ellos su segunda dosis, porque tienen que completar el esquema, ¿no? Y para que no haya un descontrol. ¿Ya recibieron ellos su segunda dosis? ¿Qué pasó ahí con esos casos? Gracias. Realmente son casos puntuales. Al principio, cuando llegaban 3,000 dosis, pues igual hicieron más ruido del que ahora realmente representan, ¿no? Entonces, sí, fue un llamado importante. Fue mucho en este inicio de vacunación en personal de salud. Y también tuvimos algunos casos que sonaron, ¿no? Pero esto tampoco se tiene que completar el esquema, ¿no? Si pasó, pues pasó y están programados para las segundas dosis, y seguramente muchos de ellos ya recibieron su segunda dosis porque fueron en las primeras semanas, tanto en las últimas semanas de diciembre como en enero, y ya pues mucho de lo que se utilizó con Pfizer, pues ya recibió su segunda dosis, y son estas coberturas de Pfizer que están registrados como personal de salud. Si no eran personal de salud y estuvieron o se saltaron la línea o se hicieron pasar por personal de salud de primera línea, pues seguramente están en ese denominador de los que están recibiendo su segunda dosis. Gracias. Adelante. Gracias. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable.
Doctor López Ridaura, quisiera saber qué pasa con la vacunación para las personas que tienen consultorio privado. Me preguntan en el área de Tlalnepantla, que todavía no han sido vacunados, no han sido considerados, ni tampoco dentistas. Y también me acaban de avisar que hay gente del personal administrativo que también funge dentro del área COVID del INER y todavía no han sido vacunados. ¿Cuándo podría llevarse a cabo esto? ¿Y cómo pueden tener acceso a un registro estas personas que tienen consultorio privado para poder acceder a la vacuna? Esa sería una primera pregunta. Muchas gracias. Sí, muy importante pregunta, porque es una cosa y aprovecho para también pues, dirigirme a mis colegas, personal de salud, en esta definición que ha sido una definición pues, compleja tal vez de explicar y de entender, pero claramente el grupo prioritario en personal de salud era este grupo que le llamamos personal de primera línea. La estimación inicial que teníamos de este personal de primera línea más o menos está cerca del número que tenemos ahora de vacunados. Digo, habíamos estimado que más o menos había 750,000 personal de salud, tanto público como privado, en esta primera línea de atención. Y la primera línea de atención implica en hospitales, pues en hospitales que han atendido o que atienden pacientes con COVID, ya sea hospitales enteros que se han dedicado a COVID, como el ejemplo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, pero en muchos hospitales se tenían áreas COVID, o se tienen áreas COVID, entonces el personal que está en estas áreas COVID y personal de 13 categorías diferentes, no solamente médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, sino todo el personal también de apoyo, ese es un personal de primera línea. El otro personal muy importante de primera línea es el primer nivel de atención. El primer nivel de atención, hay zonas también muy claramente definidas como de primera línea, como todos estos centros de triage, centros de diagnóstico, pero también pues el primer nivel de atención. El primer nivel de atención pues en general es el que está recibiendo. Digo, hay algunos estados que han especializado su primer nivel y dicen tenemos un primer nivel para síntomas respiratorios y un primer para el resto, pero en general el primer nivel de atención es cuando no está especializado en algo, es un primer nivel que se considera el personal de salud de estas unidades de primer nivel como personal de primera línea. Laboratorios, ¿no? La gente, químicos, químicas que trabajan en los laboratorios diagnósticos, tanto de la red como de la red ampliada, ¿no? También es importante. Toda la parte prehospitalaria, muy importante, ¿no? También, entonces es una definición muy amplia de lo que es el primer nivel, la primera línea, perdón. Ahora, ¿qué pasa con la segunda línea? O sea, claramente, una vez que estamos prácticamente cubriendo, digo, todavía nos falta y tenemos estos remanentes de primera línea, y ahorita el grupo siguiente es el de segunda línea, que como hemos dicho, se va a ir vacunando de manera concurrente con los adultos mayores, ¿no? Ahora, ¿cómo? Digo, la pregunta es ¿cómo? Entonces, tenemos un censo en las instituciones públicas y privadas, tenemos un censo bastante completo. Digo, ahorita tenemos prácticamente pues, tal vez cerca de 1 millón de personas en este censo, tal vez un poco más, ¿no? Y donde ahorita ya lo que queda por vacunar es este personal de segunda línea, pero también hemos tratado de diferenciarlo y eso también va a ser responsabilidad de cada una de las instituciones, de poder diferenciar porque también hay mucho personal administrativo. Y eso es lo que también se ha llamado como de tercera línea, que son personas que nunca o no tienen ningún contacto con pacientes, ¿no? Y esas personas tienen el mismo riesgo de infección que la población general, ¿no? Ese grupo se va a ir vacunando conforme a su edad y su municipio. El de segunda línea, que sí tiene contacto con pacientes, entendemos que sí, que tiene un mayor riesgo que la población general, y además es un personal prioritario, es un personal prioritario que tiene que seguir atendiendo, hay mucha atención médica que se tiene que hacer de otras cosas no COVID, y por eso es un personal estratégico.
Entonces tenemos en las instituciones públicas bastante bien registrado y estaremos, conforme vayan llegando las vacunas en cada uno de los municipios, y iremos expandiendo las primeras dosis, tal y como hicimos en la semana pasada, iremos expandiendo las primeras dosis en el personal de salud de segunda línea. El reto de las personas que no tienen una práctica en instituciones públicas, que tampoco están asociados a donde obtuvimos la gran mayoría de los censos del personal privado. Tuvimos, por ejemplo, con Cruz Roja fue fácil. Cruz Roja tuvimos censos, se evaluaron, se discutieron, se clasificaron y muy bien. Con las asociaciones de hospitales privados, bien. Pero bueno, ¿qué hacen el personal de salud, especialmente médicos, médicas, enfermeras, enfermeros que trabajan pues, en consultorios independientes? Entonces estamos ahorita, digo, y es un grupo que no es que se quede atrás, sino que tenemos que registrarlo, y justo estamos trabajando ya en la forma en que puedan ir acudiendo a los diferentes centros de vacunación con un preregistro que de una manera sencilla puedan corroborar que son personal de salud que tiene atención a pacientes para que puedan de manera concurrente con adulto mayor pues vacunarse. Entonces yo sí espero que a partir de la próxima semana el lineamiento esté claro, que sea con orden, y la idea general es que conforme vayan llegando las vacunas a los diferentes municipios, que además siempre en general hay excedentes porque tenemos una expectativa de vacunar pues tal vez no al 100%, pero sí cerca del 80-85% de lo que tenemos en el censo de adultos mayores, y en general estamos cerca del 70%. Entonces, se puede incluir en estas mismas estrategias de vacunación sin necesidad, dependiendo del grupo, de abrir puestos especiales para personal de salud. Entonces, justo en esa evaluación estamos, no se desesperen, estamos pronto de tener una amplitud más rápida de este grupo de segunda línea. Gracias, doctor. Y también preguntarle, entiendo que cuando llega el embarque y deciden trasladar a algún estado de la República, por ser descentralizada la Secretaría de Salud, cada Secretaría de Salud local es responsable de diseñar su estrategia de vacunación y no seguir un plan parecido o igual a Ciudad de México. Si me equivoco, me corrige. Pero llama la atención que en el estado de Hidalgo, como se hizo la convocatoria a nivel nacional, los adultos mayores se registraron en la plataforma y ahora les están pidiendo a partir de hoy que vayan y hagan filas de más de 20 horas. Han estado ahí las personas formadas, sin sana distancia, porque llegan en tumultos, porque les avisan que lleguen de 8 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente, y entonces les van a dar un turno y luego ese turno les va a hacer acreedores a la vacuna, el día y el horario. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, a ver, primero aclarar, la estrategia es una estrategia federal. Y lo que se conformó, ya están también los lineamientos publicados en la página de coronavirus.gov.mx, un poco la estructura de cómo funciona la estrategia federal, pero se nombraron 32 enlaces. Hubo este decreto, hay un decreto que también es público, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, donde se definió la estructura de la estrategia federal y el componente de las brigadas especiales como una acción extraordinaria. Y en ese decreto secretarial, que lo firmó el doctor Alcocer, y está publicado en el Diario Oficial de la Federación, se menciona que la Secretaría de Salud Federal nombrará, y así fue, el doctor Alcocer, y dio el nombramiento a 32 enlaces federales. O sea, 32 enlaces estatales de la estrategia federal. En general son, todos ellos, también mi agradecimiento porque ha sido un trabajo intenso en el que han participado. Vienen en general de 4 instituciones, pueden ser o CEMAR, SEDENA, INSABI y el IMSS, ¿no?, que han cubierto las 32 enlaces. Y este es el enlace, y esta persona es la responsable de la estrategia, ¿no? Y es más, es la responsable del resguardo de las vacunas, es el responsable. Ahora, no puede solo, es una persona, pues no va. No. Entonces, ¿cómo lo hace? Entonces, en general tiene como 2 cuerpos importantes. Uno es el componente operativo, ¿no? Operativo que también, a través también del enlace con bienestar,
se ha trabajado con los servidores de la Nación porque tienen esta estrategia operativa de poder organizar, ver a nivel comunitario. Y tiene un componente técnico, que en general lo que están haciendo es trabajar con los comités estatales de vacunación, donde además de la Secretaría de Salud, quienes coordinan estos comités estatales, están también representadas ahí las instituciones federales, IMSS, ISSSTE, Pemex, SEDENA, CEMAR, como técnicos, como que los que han llevado tradicionalmente son los que tienen la gran experiencia de la aplicación de la vacunación. Entonces, ¿cuál es el papel de la Secretaría de Salud? Pues principalmente estos COEVAS, pues precisamente los preside el secretario de Salud del Estado. Entonces, aquí es donde está la colaboración y aunque ha sido a veces, digo, la conciliación se tiene que hacer, ¿no? Digo, lo que hemos pedido a este enlace, que leemos enlace Correcaminos, es entrar en esta conciliación entre la operación y lo técnico, pero al final la responsabilidad de llegar a este consenso es eso. Y ahora, en general, y eso ha pasado en todos los estados, pues la operación se hace con la Secretaría de Salud. Se hace, digo, ¿por qué? Porque están vacunadores de todas las instituciones. En los puestos tradicionales de vacunación, en los sitios, cuando se tienen que expandir, hacer sitios masivos, se logra también colaboraciones, a veces también con los municipios que también apoyan, ponen toldos, ponen sillas. Entonces, digo, es una coordinación compleja, pero muy exitosa. Ha sido gran. Puede haber cuestas, entonces, ahora, ¿cómo se hace la parte de la programación? Eso es una cosa que desde la Federación nos costaba mucho trabajo también definir lineamientos de programación porque son locales. Y pues cada lugar tiene la forma que sabe que funciona la programación, ¿no? Entonces esto se ha dado y el enlace estatal se coordina con las autoridades locales para ver la mejor estrategia de programación. Puede ser que de repente tenga que corregirse, ¿no? Y así pasó en Ecatepec los primeros días. Fue complejo y rápidamente se resolvió, con un gran apoyo del Estado de México, con un gran apoyo de los servidores de la Nación, y al segundo día se empezó a resolver. Y eso puede pasar, no sé exactamente el ejemplo de Hidalgo, dónde es, pero sí, o sea, sabemos que la programación, pues ahí agradecemos mucho, digo, ahora que se están instalando estos sitios masivos, como lo que fue en Ecatepec, los sitios en Xochimilco, pero también están propuestos en Baja California, en Monterrey, en Tabasco, en todos lados se están proponiendo estos sitios masivos de vacunación de alta eficiencia, en general en las ciudades, y aquí ha habido pues, un apoyo muy importante de los gobiernos estatales. Bien, gracias. Y finalmente, doctor, en México se están aplicando al menos hasta hoy 4 diferentes tipos de vacunas. Mi pregunta es, si todas ellas tienen diferente nivel de eficacia, ¿no debería de importar eso tanto en un tema de eventuales rebrotes, ya cuando estuviera la población vacunada? Porque lo más importante es que todas ellas cumplen al 100, o eso es lo que ha dicho la literatura, con una protección de la enfermedad grave que te lleva al hospital y eventualmente pudieras perder la vida. Gracias. Digo, creo que es importante, uno, tener la certeza en esa respuesta, y esto también me dijo más a la población, es, en general las vacunas cuando se aceptan para su uso de emergencia son prácticamente equivalentes, ¿no? Digo, la información con la que se cuenta de lo que fue el ensayo clínico, que es donde tenemos las primeras estimaciones de eficacia, pues son las primeras estimaciones de eficacia, ¿no? Y han cubierto pues, el límite para decir son eficaces. Pero lo dejo así, son eficaces, todas son eficaces, ¿no? Si se aprobaron como para su uso de emergencia, son eficaces. Que al final puede haber una variabilidad en la efectividad ya real, puede haber, ¿no? Pero no tenemos elementos como para saber ahorita con precisión cuál de ellas, cuál de las vacunas van a ser más efectivas, ¿no? Comparando esta de la eficacia del ensayo clínico contra la efectividad ya en campo. Entonces, muy importante, ahorita, como han dicho, la mejor vacuna es la que te toca, ¿no? Y es así, o sea, todas las vacunas son equivalentes, tienen la misma eficacia, tienen la misma efectividad. Ahora, sí, a veces hablamos de estas eficacias, efectividades para contraer la enfermedad, pero donde más eficacias y efectivas son es para los casos graves, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y ahí es donde, ahora, eso es donde menos información tiene, porque cuando tienes un ensayo clínico, como pasa con COVID,
pues solamente una proporción de ellos son graves. Entonces tienes menos información de los ensayos para saber qué tan eficaz fue para los casos graves. Pero en general están siendo, aunque hay más incertidumbre, son mayores que la eficacia general para cualquier tipo de contagio. Entonces, y eso es también un dato muy positivo, ¿no? Ahora, la otra cosa que se está evaluando es qué tanto impacto tienen las variantes en estas vacunas. Y esto es una cosa que se va a estar evaluando continuamente, ¿no? Y pues conforme, como también ya hemos hablado, van a ir surgiendo variantes, diferentes variantes, y conforme están las variantes, las mismas industrias están probando la eficacia para las variantes. Y en general no ha habido así contundencia para decir variantes que están totalmente libres de acción de las vacunas, ¿no? Es posible que pase, sí, no estamos seguros, pero ahorita lo importante es tener una cobertura total con estas vacunas, y si después encontramos variantes que tienen una transmisión comunitaria importante y que no tienen eficacia o efectividad las vacunas contra estas variantes, pues se tendrá que generar esquemas distintos para refuerzos o para revacunaciones, ¿no? Pues es el esquema general, pero ahora puedo decir que son eficaces, equivalentes, y que son eficaces para las variantes que están actualmente en transmisión. Gracias. Gracias, buenas noches. Arturo Contreras, de pie de página. Saber qué va a pasar con los 15,000 mexicanos que formaron parte de la prueba de CanSino. Nos dicen que hay algunos que no saben si recibieron la vacuna o el placebo, entonces no saben si tienen que ir a vacunarse eventualmente o no. Y una duda respecto al personal de salud que ya recibió una segunda dosis. Hoy presentan en la gráfica que llevaban 74%, pero me parece que ayer era 75%. Entonces, pues bueno, saber por qué bajó. Y sobre la misma línea, ¿no? Y un poco sobre la línea de lo que preguntaba Liliana, de cuándo se va a vacunar a médicos de clínicas privadas. Nos preguntan por los médicos residentes que van a entrar ahora en marzo, ¿no? A ellos, ¿cuándo se les va a vacunar? Si hay un esquema especial para ellos. Ya nada más rapidísimo, nos reportan que en Monclova y en Frontera, en Monterrey, no están vacunando a las personas que dicen tener algún tipo de alergia, ¿no? A pesar de que no tienen alergias, digamos, graves, ¿no? Que sea contraindicado. Si tienen una alergia, luego los descartan. Entonces hay muchas personas en esta zona que no saben cuándo se les va a volver a vacunar. A ver si recuerdo todas, perdón. Si no, le voy diciendo. A ver, de las 15,000… Los de CanSino. Los de CanSino. No voy a poder responderte directamente porque no conozco el protocolo, pero bueno, lo averiguo. Pero en general los protocolos, ensayos clínicos, en efecto, como son… están aleatorizados para recibir placebo o la sustancia activa, y son esta cosa que se ha llamado doble ciego o enmascaramiento. Pues en principio ni el individuo ni la persona que participó sabe exactamente. Pero en general hay momentos en que se quita ese enmascaramiento, ¿no? Y entonces lo voy a consultar específicamente con los ensayos que hay en México, el más avanzado, CanSino, si hay algún tipo de protocolo en el que diga ya se tiene que abrir. Lo que sí es que en general cuando se abren, y eso a reserva de que lo revise específicamente en el protocolo o lo pregunte, en general cuando se abre el estudio, el compromiso en casi todos los ensayos, y espero que este sea el caso, es que se vacunen la gente con placebo. El mismo ensayo, una vez que se abre, vacuna también, una vez que demuestran que es eficaz, que para eso se hizo el estudio. Entonces el compromiso es que al grupo que le tocó placebo sea vacunado como parte del mismo ensayo. Entonces eso es de manera general, pero lo averiguo específicamente. Los médicos residentes. Médicos residentes sí, tenemos, es un censo que lo tenemos, y se hizo una primera clasificación también de los residentes de primera línea, dependiendo de las áreas clínicas donde iban a estar, y muchos de ellos empezaron a vacunarse. Esto ya se incorporaron tanto médicos residentes en áreas COVID, se incluyeron también médicos pasantes, médicos internos, de los que cambiaron, ¿no? Entonces se han ido incluyendo, y también estratificados de primera línea o de segunda línea para el caso de los residentes. Y esto también responde un poco a la pregunta del 74-75. Tomen en cuenta que
que se está vacunando de manera concurrente primeras y segundas dosis, ¿no? Entonces, pues esas variabilidades son esperadas. Si aumentas un poquito más las primeras dosis, digo, a reserva de que lo corroboremos, de que no sea el mismo número de primeras dosis, pero no creo, yo creo que parte de la variabilidad es porque aumentaron las primeras dosis. ¿Y la última? Sobre personas que tienen alergias. Muy importante, digo, sí, y esto también ha creado cierta confusión. La contraindicación es alergias o eventos graves de alergia, ¿no? Entonces, y esa es la contraindicación, y es importante tenerlo registrado porque, bueno, tenemos que ver qué opciones se le ofrecen a esas personas, ¿no? Ahora, alergias, que hay muchísimas, hay personas que tienen alergia, en general no. Digo, requieren observación, es bueno que lo reporten porque requiere tal vez una observación más cercana durante el periodo post-vacuna, pero no es una contraindicación. Entonces, si alguien ha sufrido que se le niegue la vacuna por tener una reacción alérgica que no ha sido grave, pues denúncialo, porque eso se tiene que vacunar. No puede no vacunarse una persona por un antecedente de alergia inespecífica. Pues muy bien, perdón, déjame para otra, ya son las 8, pero mañana podremos seguir. Les agradezco mucho a todas aquí y a todos allá que nos están viendo y nos estaremos viendo en los próximos días. Hasta luego.